Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 2. Organización de oficinas públicas. Volumen 1. La Unión o de los Estados miembros. B. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento y las auditorías correspondientes. C. Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35. D. Cooperar con la autoridad de control. E. Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto. 2. El delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines del tratamiento. Sección 5. Códigos de conducta y certificación. Artículo 40. Códigos de conducta. 1. Los Estados miembros, las autoridades de control, el Comité y la Comisión promoverán la elaboración de códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación del presente reglamento, teniendo en cuenta las características específicas de los distintos sectores de tratamiento y las necesidades específicas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. 2. Las asociaciones y otros organismos representativos de categorías de responsables o encargados del tratamiento podrán elaborar códigos de conducta o modificar o ampliar dichos códigos con objeto de especificar la aplicación del presente reglamento, como en lo que respecta a el tratamiento leal y transparente. B. Los intereses legítimos perseguidos por los responsables del tratamiento en contextos específicos. C. La recogida de datos personales. D. La pseudonimización de datos personales. E. La información proporcionada al público y a los interesados. F. El ejercicio de los derechos de los interesados. G. La información proporcionada a los niños y la protección de estos, así como la manera de obtener el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela sobre el niño. H. Las medidas y procedimientos a que se refieren los artículos 24 y 25, y las medidas para garantizar la seguridad del tratamiento a que se refiere el artículo 32. Y la notificación de violaciones de la seguridad de los datos personales a las autoridades de control, y la comunicación de dichas violaciones a los interesados. J. La transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. K. Los procedimientos extrajudiciales y otros procedimientos de resolución de conflictos que permitan resolver las controversias entre los responsables del tratamiento y los interesados, relativas al tratamiento, sin perjuicio de los derechos de los interesados, en virtud de los artículos 77 y 79. 3. Además de la adhesión de los responsables o encargados del tratamiento a los que se aplica el presente reglamento, los responsables o encargados a los que no se aplica el presente reglamento en virtud del artículo 3, podrán adherirse también a códigos de conducta aprobados de conformidad con el apartado 5 del presente artículo, y que tengan validez general en virtud del apartado 9 del presente artículo, a fin de ofrecer garantías adecuadas en el marco de las transferencias de datos personales a terceros países, u organizaciones internacionales a tenor del artículo 46, apartado 2, letra E.
Dichos responsables o encargados deberán asumir compromisos vinculantes y exigibles, por vía contractual o mediante otros instrumentos jurídicamente vinculantes, para aplicar dichas garantías adecuadas, incluidas las relativas a los derechos de los interesados. 4. El Código de Conducta a que se refiere el apartado 2 del presente artículo contendrá mecanismos que permitan al organismo mencionado en el artículo 41, apartado 1, efectuar el control obligatorio del cumplimiento de sus disposiciones por los responsables o encargados de tratamiento que se comprometan a aplicarlo, sin perjuicio de las funciones y los poderes de las autoridades de control que sean competentes, con arreglo al artículo 51 o 56. 5. Las asociaciones y otros organismos mencionados en el apartado 2 del presente artículo que proyecten elaborar un código de conducta o modificar o ampliar un código existente, presentarán el proyecto de código o la modificación o ampliación a la autoridad de control que sea competente, con arreglo al artículo 55. La autoridad de control dictaminará si el proyecto de código o la modificación o ampliación es conforme con el presente reglamento y aprobará dicho proyecto de código, modificación o ampliación, si considera suficientes las garantías adecuadas ofrecidas. 6. Si el proyecto de código o la modificación o ampliación es aprobado de conformidad con el apartado 5, y el código de conducta de que se trate no se refiere a actividades de tratamiento en varios Estados miembros, la autoridad de control registrará y publicará el código. 7. Si un proyecto de código de conducta guarda relación con actividades de tratamiento en varios Estados miembros, la autoridad de control que sea competente en virtud del artículo 55 lo presentará por el procedimiento mencionado en el artículo 63, antes de su aprobación o de la modificación o ampliación, al comité, el cual dictaminará si dicho proyecto, modificación o ampliación es conforme con el presente reglamento o en la situación indicada en el apartado 3 del presente artículo, ofrece garantías adecuadas. 8. Si el dictamen a que se refiere el apartado 7 confirma que el proyecto de código o la modificación o ampliación cumple lo dispuesto en el presente reglamento o en la situación indicada en el apartado 3, ofrece garantías adecuadas, el comité presentará su dictamen a la comisión. 9. La comisión podrá, mediante actos de ejecución, decidir que el código de conducta o la modificación o ampliación aprobados y presentados con arreglo al apartado 8 del presente artículo tengan validez general dentro de la Unión. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2. 10. La comisión dará publicidad adecuada a los códigos aprobados cuya validez general haya sido decidida de conformidad con el apartado 9. 11. El comité archivará en un registro todos los códigos de conducta, modificaciones y ampliaciones que se aprueben, y los pondrá a disposición pública por cualquier medio apropiado. Artículo 41. Supervisión de códigos de conducta aprobados. 1. Sin perjuicio de las funciones y los poderes de la autoridad de control competente en virtud de los artículos 57 y 58, podrá supervisar el cumplimiento de un código de conducta en virtud del artículo 40, un organismo que tenga el nivel adecuado de pericia en relación con el objeto del código y que haya sido acreditado para tal fin por la autoridad de control competente. 2. El organismo a que se refiere el apartado 1 podrá ser acreditado para supervisar el cumplimiento de un código de conducta si A. Ha demostrado, a satisfacción de la autoridad de control competente, su independencia y pericia en relación con el objeto del código. B. Ha establecido procedimientos que le permitan evaluar la idoneidad de los responsables y encargados correspondientes para aplicar el código, supervisar el cumplimiento de sus disposiciones y examinar periódicamente su aplicación. C. Ha establecido procedimientos y estructuras para tratar las reclamaciones relativas a infracciones del código o a la manera en que el código haya sido o esté siendo aplicado por un responsable o encargado del tratamiento, y para hacer dichos procedimientos y estructuras transparentes para los interesados y el público.
D. Ha demostrado, a satisfacción de la autoridad de control competente, que sus funciones y cometidos no dan lugar a conflicto de intereses. 3. La autoridad de control competente someterá al comité, con arreglo al mecanismo de coherencia a que se refiere el artículo 63, el proyecto que fije los criterios de acreditación de un organismo, a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Sin perjuicio de las funciones y los poderes de la autoridad de control competente y de lo dispuesto en el capítulo 8, un organismo a tenor del apartado 1 del presente artículo deberá, con sujeción a garantías adecuadas, tomar las medidas oportunas en caso de infracción del Código por un responsable o encargado del tratamiento, incluida la suspensión o exclusión de éste. Informará de dichas medidas y de las razones de las mismas a la autoridad de control competente. 5. La autoridad de control competente revocará la acreditación de un organismo a tenor del apartado 1 si las condiciones de la acreditación no se cumplen o han dejado de cumplirse, o si la actuación de dicho organismo infringe el presente reglamento. 6. El presente artículo no se aplicará al tratamiento realizado por autoridades y organismos públicos. Artículo 42. Certificación. 1. Los Estados miembros, las autoridades de control, el Comité y la Comisión promoverán, en particular a nivel de la Unión, la creación de mecanismos de certificación en materia de protección de datos y de sellos y marcas de protección de datos, a fin de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento en las operaciones de tratamiento de los responsables y los encargados. Se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. 2. Además de la adhesión de los responsables o encargados del tratamiento sujetos al presente reglamento, podrán establecerse mecanismos de certificación, sellos o marcas de protección de datos aprobados de conformidad con el apartado 5, con objeto de demostrar la existencia de garantías adecuadas ofrecidas por los responsables o encargados no sujetos al presente reglamento con arreglo al artículo 3 en el marco de transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales a tenor del artículo 46, apartado 2, letra F. Dichos responsables o encargados deberán asumir compromisos vinculantes y exigibles, por vía contractual o mediante otros instrumentos jurídicamente vinculantes, para aplicar dichas garantías adecuadas, incluidas las relativas a los derechos de los interesados. 3. La certificación será voluntaria y estará disponible a través de un proceso transparente. 4. La certificación a que se refiere el presente artículo no limitará la responsabilidad del responsable o encargado del tratamiento en cuanto al cumplimiento del presente reglamento, y se entenderá sin perjuicio de las funciones y los poderes de las autoridades de control que sean competentes en virtud del artículo 55 o 56. 5. La certificación en virtud del presente artículo será expedida por los organismos de certificación a que se refiere el artículo 43 o por la autoridad de control competente, sobre la base de los criterios aprobados por dicha autoridad de conformidad con el artículo 58, apartado 3, o por el Comité de Conformidad con el artículo 63. Cuando los criterios sean aprobados por el Comité, esto podrá dar lugar a una certificación común, el Sello Europeo de Protección de Datos. 6. Los responsables o encargados que sometan su tratamiento al mecanismo de certificación dará al organismo de certificación mencionado en el artículo 43, o en su caso, a la autoridad de control competente, toda la información y acceso a sus actividades de tratamiento que necesite para llevar a cabo el procedimiento de certificación. 7. La certificación se expedirá a un responsable o encargado de tratamiento por un período máximo de 3 años y podrá ser renovada en las mismas condiciones, siempre y cuando se sigan cumpliendo los requisitos pertinentes. La certificación será retirada cuando proceda por los organismos de certificación a que se refiere el artículo 43, o en su caso por la autoridad de control competente, cuando no se cumplan o se hayan dejado de cumplir los requisitos para la certificación. 8.
El comité archivará en un registro todos los mecanismos de certificación y sellos y marcas de protección de datos y los pondrá a disposición pública por cualquier medio apropiado. Artículo 43. Organismo de certificación. 1. Sin perjuicio de las funciones y poderes de la autoridad de control competente en virtud de los artículos 57 y 58, los organismos de certificación que tengan un nivel adecuado de pericia en materia de protección de datos expedirán y renovarán las certificaciones una vez informada la autoridad de control, a fin de ésta que pueda ejercer, si así se requiere, sus poderes en virtud del artículo 58, apartado 2, letra H. Los Estados miembros garantizarán que dichos organismos de certificación sean acreditados por la autoridad o el organismo indicado a continuación, o por ambos. A. La autoridad de control que sea competente en virtud del artículo 55 o 56. B. El organismo nacional de acreditación designado de conformidad con el reglamento CE NO 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 20, con arreglo a la norma en ISO y EC 17065/2012 y a los requisitos adicionales establecidos por la autoridad de control que sea competente en virtud del artículo 55 o 56. 2. Los organismos de certificación mencionados en el apartado 1 únicamente serán acreditados de conformidad con dicho apartado si a. Han demostrado, a satisfacción de la autoridad de control competente, su independencia y su pericia en relación con el objeto de la certificación. B. Se han comprometido a respetar los criterios mencionados en el artículo 42, apartado 5, y aprobados por la autoridad de control que sea competente en virtud del artículo 55 o 56, o por el Comité de Conformidad con el artículo 63. C. Han establecido procedimientos para la expedición, la revisión periódica y la retirada de certificaciones, sellos y marcas de protección de datos. D. Han establecido procedimientos y estructuras para tratar las reclamaciones relativas a infracciones de la certificación o a la manera en que la certificación haya sido o esté siendo aplicada por un responsable o encargado del tratamiento, y para hacer dichos procedimientos y estructuras transparentes para los interesados y el público. Han demostrado, a satisfacción de la autoridad de control competente, que sus funciones y cometidos no dan lugar a conflicto de intereses. 3. La acreditación de los organismos de certificación a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo se realizará sobre la base de los criterios aprobados por la autoridad de control que sea competente en virtud del artículo 55 o 56, o por el Comité de Conformidad con el artículo 63. En caso de acreditación de conformidad con el apartado 1, letra B, del presente artículo, estos requisitos complementarán los contemplados en el reglamento CE NO 765/2008 y las normas técnicas que describen los métodos y procedimientos de los organismos de certificación. 4. Los organismos de certificación a que se refiere el apartado 1 serán responsables de la correcta evaluación a efectos de certificación o retirada de la certificación, sin perjuicio de la responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento en cuanto al cumplimiento del presente reglamento. La acreditación se expedirá por un período máximo de 5 años y podrá ser renovada en las mismas condiciones, siempre y cuando el organismo de certificación cumpla los requisitos establecidos en el presente artículo. 5. Los organismos de certificación a que se refiere el apartado 1 comunicarán a las autoridades de control competentes las razones de la expedición de la certificación solicitada o de su retirada. 6. La autoridad de control hará públicos los requisitos a que se refiere el apartado 3 del presente artículo y los criterios a que se refiere el artículo 42, apartado 5, en una forma fácilmente accesible. Las autoridades de control comunicarán también dichos requisitos y criterios al comité. El comité archivará en un registro todos los mecanismos de certificación y sellos de protección de datos y los pondrá a disposición pública por cualquier medio apropiado. 7. No obstante lo dispuesto en el capítulo 8,
la autoridad de control competente o el organismo nacional de acreditación revocará la acreditación a un organismo de certificación a tenor del apartado 1 del presente artículo, si las condiciones de la acreditación no se cumplen o han dejado de cumplirse, o si la actuación de dicho organismo de certificación infringe el presente reglamento. 8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 92, a fin de especificar las condiciones que deberán tenerse en cuenta para los mecanismos de certificación en materia de protección de datos a que se refiere el artículo 42, apartado 1. 9. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas técnicas para los mecanismos de certificación y los sellos y marcas de protección de datos, y mecanismos para promover y reconocer dichos mecanismos de certificación, sellos y marcas. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2. Capítulo V. Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. Artículo 44. Principio general de las transferencias. Solo se realizarán transferencias de datos personales que sean objeto de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país u organización internacional si, a reserva de las demás disposiciones del presente reglamento, el responsable y el encargado del tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo, incluidas las relativas a las transferencias ulteriores de datos personales desde el tercer país u organización internacional a otro tercer país u otra organización internacional. Todas las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a fin de asegurar que el nivel de protección de las personas físicas garantizado por el presente reglamento no se vea menoscabado. Artículo 45. Transferencias basadas en una decisión de adecuación. 1. Podrá realizarse una transferencia de datos personales a un tercer país u organización internacional cuando la Comisión haya decidido que el tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o la organización internacional de que se trate, garantizan un nivel de protección adecuado. Dicha transferencia no requerirá ninguna autorización específica. 2. Al evaluar la adecuación del nivel de protección, la Comisión tendrá en cuenta en particular los siguientes elementos. A. El Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la legislación pertinente, tanto general como sectorial, incluida la relativa a la seguridad pública, la defensa, la seguridad nacional y la legislación penal, y el acceso de las autoridades públicas a los datos personales, así como la aplicación de dicha legislación, las normas de protección de datos, las normas profesionales y las medidas de seguridad, incluidas las normas sobre transferencias ulteriores de datos personales a otro tercer país u organización internacional observadas en ese país u organización internacional, la jurisprudencia, así como el reconocimiento a los interesados cuyos datos personales estén siendo transferidos de derechos efectivos y exigibles, y de recursos administrativos y acciones judiciales que sean efectivos. B. La existencia y el funcionamiento efectivo de una o varias autoridades de control independientes en el tercer país, o a las cuales esté sujeta una organización internacional, con la responsabilidad de garantizar y hacer cumplir las normas en materia de protección de datos, incluidos poderes de ejecución adecuados, de asistir y asesorar a los interesados en el ejercicio de sus derechos, y de cooperar con las autoridades de control de la Unión y de los Estados miembros. C. Los compromisos internacionales asumidos por el tercer país u organización internacional de que se trate, u otras obligaciones derivadas de acuerdos o instrumentos jurídicamente vinculantes, así como de su participación en sistemas multilaterales o regionales, en particular en relación con la protección de los datos personales. 3. La Comisión, tras haber evaluado la adecuación del nivel de protección, podrá decidir, mediante un acto de ejecución, que un tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de un tercer país, o una organización internacional garantizan un nivel de protección adecuado a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.
El acto de ejecución establecerá un mecanismo de revisión periódica, al menos cada 4 años, que tenga en cuenta todos los acontecimientos relevantes en el tercer país o en la organización internacional. El acto de ejecución especificará su ámbito de aplicación territorial y sectorial, y en su caso, determinará la autoridad o autoridades de control a que se refiere el apartado 2, letra B, del presente artículo. El acto de ejecución se adoptará con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2. 4. La Comisión supervisará de manera continuada los acontecimientos en países terceros y organizaciones internacionales que puedan afectar a la efectiva aplicación de las decisiones adoptadas con arreglo al apartado 3 del presente artículo y de las decisiones adoptadas sobre la base del artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46, CE. 5. Cuando la información disponible, en particular tras la revisión a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, muestre que un tercer país, un territorio o un sector específico de ese tercer país, o una organización internacional, ya no garantiza un nivel de protección adecuado a tenor del apartado 2 del presente artículo, la Comisión, mediante actos de ejecución, derogará, modificará o suspenderá, en la medida necesaria y sin efecto retroactivo, la decisión a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2. Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas, la Comisión adoptará actos de ejecución inmediatamente aplicables de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 93, apartado 3. 6. La Comisión entablará consultas con el tercer país u organización internacional, con vistas a poner remedio a la situación que dé lugar a la decisión adoptada de conformidad con el apartado 5. 7. Toda decisión de conformidad con el apartado 5 del presente artículo se entenderá sin perjuicio de las transferencias de datos personales al tercer país, a un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o a la organización internacional de que se trate en virtud de los artículos 46 a 49. 8. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en su página web una lista de terceros países, territorios y sectores específicos en un tercer país, y organizaciones internacionales respecto de los cuales haya decidido que se garantiza o ya no un nivel de protección adecuado. 9. Las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46 CE, permanecerán en vigor hasta que sean modificadas, sustituidas o derogadas por una decisión de la Comisión adoptada de conformidad con los apartados 3 o 5 del presente artículo. Artículo 46. Transferencias mediante garantías adecuadas. 1. A falta de decisión con arreglo al artículo 45, apartado 3, el responsable o el encargado del tratamiento solo podrá transmitir datos personales a un tercer país u organización internacional si hubiera ofrecido garantías adecuadas, y a condición de que los interesados cuenten con derechos exigibles y acciones legales efectivas. 2. Las garantías adecuadas con arreglo al apartado 1 podrán ser aportadas, sin que se requiera ninguna autorización expresa de una autoridad de control, por a. Un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u organismos públicos. b. Normas corporativas vinculantes de conformidad con el artículo 47. c. Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2. d. Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y aprobadas por la Comisión, con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere en el artículo 93, apartado 2. e. Un código de conducta aprobado con arreglo al artículo 40, junto con compromisos vinculantes y exigibles del responsable o el encargado del tratamiento en el tercer país de aplicar garantías adecuadas, incluidas las relativas a los derechos de los interesados.
F. Un mecanismo de certificación aprobado con arreglo al artículo 42, junto con compromisos vinculantes y exigibles del responsable o el encargado del tratamiento en el tercer país de aplicar garantías adecuadas, incluidas las relativas a los derechos de los interesados. 3. Siempre que exista autorización de la autoridad de control competente, las garantías adecuadas contempladas en el apartado 1 podrán igualmente ser aportadas, en particular mediante a. Cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el responsable, encargado o destinatario de los datos personales en el tercer país u organización internacional, o b. Disposiciones que se incorporen en acuerdos administrativos entre las autoridades u organismos públicos que incluyan derechos efectivos y exigibles para los interesados. 4. La autoridad de control aplicará el mecanismo de coherencia a que se refiere el artículo 63 en los casos indicados en el apartado 3 del presente artículo. 5. Las autorizaciones otorgadas por un Estado miembro o una autoridad de control de conformidad con el artículo 26, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, seguirán siendo válidas hasta que hayan sido modificadas, sustituidas o derogadas, en caso necesario, por dicha autoridad de control. Las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 26, apartado 4, de la Directiva 95/46/CE, permanecerán en vigor hasta que sean modificadas, sustituidas o derogadas, en caso necesario, por una decisión de la Comisión adoptada de conformidad con el apartado 2 del presente artículo. Artículo 47. Normas corporativas vinculantes. 1. La autoridad de control competente aprobará normas corporativas vinculantes de conformidad con el mecanismo de coherencia establecido en el artículo 63, siempre que éstas a. Sean jurídicamente vinculantes y se apliquen y sean cumplidas por todos los miembros correspondientes del grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta, incluidos sus empleados. b. Confieran expresamente a los interesados derechos exigibles en relación con el tratamiento de sus datos personales. c. Cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2. 2. Las normas corporativas vinculantes mencionadas en el apartado 1 especificarán, como mínimo, los siguientes elementos. A. La estructura y los datos de contacto del grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta y de cada uno de sus miembros. b. Las transferencias o conjuntos de transferencias de datos, incluidas las categorías de datos personales, el tipo de tratamientos y sus fines, el tipo de interesados afectados y el nombre del tercero o los terceros países en cuestión. c. Su carácter jurídicamente vinculante, tanto a nivel interno como externo. d. La aplicación de los principios generales en materia de protección de datos, en particular la limitación de la finalidad, la minimización de los datos, los periodos de conservación limitados, la calidad de los datos, la protección de los datos desde el diseño y por defecto, la base del tratamiento, el tratamiento de categorías especiales de datos personales, las medidas encaminadas a garantizar la seguridad de los datos y los requisitos con respecto a las transferencias ulteriores a organismos no vinculados por las normas corporativas vinculantes. Los derechos de los interesados en relación con el tratamiento y los medios para ejercerlos, en particular el derecho a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente y ante los tribunales competentes de los Estados miembros de conformidad con el artículo 79, y el derecho a obtener una reparación, y, cuando proceda, una indemnización por violación de las normas corporativas vinculantes. F. La aceptación por parte del responsable o del encargado del tratamiento establecidos en el territorio de un Estado miembro de la responsabilidad por cualquier violación de las normas corporativas vinculantes por parte de cualquier miembro de que se trate no establecido en la Unión. El responsable o el encargado solo será exonerado, total o parcialmente, de dicha responsabilidad si demuestra que el acto que originó
los daños y perjuicios no es imputable a dicho miembro. G. La forma en que se facilita a los interesados la información sobre las normas corporativas vinculantes, en particular en lo que respecta a las disposiciones contempladas en las letras D, E y F del presente apartado, además de los artículos 13 y 14. H. Las funciones de todo delegado de protección de datos designado de conformidad con el artículo 37, o de cualquier otra persona o entidad encargada de la supervisión del cumplimiento de las normas corporativas vinculantes dentro del grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta, así como de la supervisión de la formación y de la tramitación de las reclamaciones. Y los procedimientos de reclamación. J. Los mecanismos establecidos dentro del grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta para garantizar la verificación del cumplimiento de las normas corporativas vinculantes. Dichos mecanismos incluirán auditorías de protección de datos y métodos para garantizar acciones correctivas para proteger los derechos del interesado. Los resultados de dicha verificación deberían comunicarse a la persona o entidad a que se refiere la letra H, y al Consejo de Administración de la empresa que controla un grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta, y ponerse a disposición de la autoridad de control competente que lo solicite. K. Los mecanismos establecidos para comunicar y registrar las modificaciones introducidas en las normas, y para notificar esas modificaciones a la autoridad de control. L. El mecanismo de cooperación con la autoridad de control para garantizar el cumplimiento por parte de cualquier miembro del grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta, en particular, poniendo a disposición de la autoridad de control los resultados de las verificaciones de las medidas contempladas en la letra J. M. Los mecanismos para informar a la autoridad de control competente de cualquier requisito jurídico de aplicación en un país tercero a un miembro del grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta, que probablemente tengan un efecto adverso sobre las garantías establecidas en las normas corporativas vinculantes. N. La formación en protección de datos pertinente para el personal que tenga acceso permanente o habitual a datos personales. 3. La Comisión podrá especificar el formato y los procedimientos para el intercambio de información entre los responsables, los encargados y las autoridades de control en relación con las normas corporativas vinculantes, a tenor de lo dispuesto en el presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2. Artículo 48. Transferencias o comunicaciones no autorizadas por el derecho de la Unión. Cualquier sentencia de un órgano jurisdiccional o decisión de una autoridad administrativa de un tercer país que exijan que un responsable o encargado del tratamiento transfiera o comunique datos personales únicamente será reconocida o ejecutable en cualquier modo si se basa en un acuerdo internacional, como un tratado de asistencia jurídica mutua, vigente entre el país tercero requirente y la Unión o un Estado miembro, sin perjuicio de otros motivos, para la transferencia al amparo del presente capítulo. Artículo 49. Excepciones para situaciones específicas. 1. En ausencia de una decisión de adecuación de conformidad con el artículo 45, apartado 3, o de garantías adecuadas de conformidad con el artículo 46, incluidas las normas corporativas vinculantes, una transferencia o un conjunto de transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional únicamente se realizará si se cumple alguna de las condiciones siguientes. A. El interesado haya dado explícitamente su consentimiento a la transferencia propuesta, tras haber sido informado de los posibles riesgos para él de dichas transferencias debido a la ausencia de una decisión de adecuación y de garantías adecuadas. B. La transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a solicitud del interesado. C. La transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato, en interés del interesado,
entre el responsable del tratamiento y otra persona física o jurídica. D. La transferencia sea necesaria por razones importantes de interés público. E. La transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. F. La transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de otras personas, cuando el interesado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento. G. La transferencia se realice desde un registro público que, con arreglo al derecho de la Unión o de los Estados miembros, tenga por objeto facilitar información al público y esté abierto a la consulta del público en general o de cualquier persona que pueda acreditar un interés legítimo, pero solo en la medida en que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones que establece el derecho de la Unión o de los Estados miembros para la consulta. Cuando una transferencia no pueda basarse en disposiciones de los artículos 45 o 46, incluidas las disposiciones sobre normas corporativas vinculantes, y no sea aplicable ninguna de las excepciones para situaciones específicas a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, solo se podrá llevar a cabo si no es repetitiva, afecta solo a un número limitado de interesados, es necesaria a los fines de intereses legítimos imperiosos perseguidos por el responsable del tratamiento sobre los que no prevalezcan los intereses o derechos y libertades del interesado, y el responsable del tratamiento evaluó todas las circunstancias concurrentes en la transferencia de datos y, basándose en esta evaluación, ofreció garantías apropiadas con respecto a la protección de datos personales. El responsable del tratamiento informará a la autoridad de control de la transferencia. Además de la información a que hacen referencia los artículos 13 y 14, el responsable del tratamiento informará al interesado de la transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos. 2. Una transferencia efectuada de conformidad con el apartado 1, párrafo primero, letra G, no abarcará la totalidad de los datos personales ni categorías enteras de datos personales contenidos en el registro. Si la finalidad del registro es la consulta por parte de personas que tengan un interés legítimo, la transferencia solo se efectuará a solicitud de dichas personas o si éstas han de ser las destinatarias. 3. En el apartado 1, el párrafo primero, letras A, B y C, y el párrafo segundo no serán aplicables a las actividades llevadas a cabo por las autoridades públicas en el ejercicio de sus poderes públicos. 4. El interés público contemplado en el apartado 1, párrafo primero, letra D, será reconocido por el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. 5. En ausencia de una decisión por la que se constate la adecuación de la protección de los datos, el derecho de la Unión o de los Estados miembros podrá, por razones importantes de interés público, establecer expresamente límites a la transferencia de categorías específicas de datos a un tercer país u organización internacional. Los Estados miembros notificarán a la Comisión dichas disposiciones. 6. El responsable o el encargado del tratamiento documentarán en los registros indicados en el artículo 30 la evaluación y las garantías apropiadas a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo del presente artículo. Artículo 50. Cooperación internacional en el ámbito de la protección de datos personales. En relación con los terceros países y las organizaciones internacionales, la Comisión y las autoridades de control tomarán medidas apropiadas para a. Crear mecanismos de cooperación internacional que faciliten la aplicación eficaz de la legislación relativa a la protección de datos personales. B. Prestarse mutuamente asistencia a escala internacional en la aplicación de la legislación relativa a la protección de datos personales, en particular mediante la notificación, la remisión de reclamaciones, la asistencia en las investigaciones y el intercambio de información, a reserva de las garantías adecuadas para la protección de los datos personales y otros derechos y libertades fundamentales. C. Asociar a partes interesadas en la materia a los debates y actividades destinados a reforzar la cooperación internacional en la aplicación de la legislación relativa a la protección de datos personales. D.
Promover el intercambio y la documentación de la legislación y las prácticas en materia de protección de datos personales, inclusive en materia de conflictos de jurisdicción con terceros países. Capítulo 6. Autoridades de control independientes. Sección 1. Independencia. Artículo 51. Autoridad de control. 1. Cada Estado miembro establecerá que sea responsabilidad de una o varias autoridades públicas independientes, en adelante autoridad de control, supervisar la aplicación del presente reglamento, con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y de facilitar la libre circulación de datos personales en la Unión. 2. Cada autoridad de control contribuirá a la aplicación coherente del presente reglamento en toda la Unión. A tal fin, las autoridades de control cooperarán entre sí y con la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 7. 3. Cuando haya varias autoridades de control en un Estado miembro, éste designará la autoridad de control que representará a dichas autoridades en el comité y establecerá el mecanismo que garantice el cumplimiento por las demás autoridades de las normas relativas al mecanismo de coherencia a que se refiere el artículo 63. 4. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legales que adopte de conformidad con el presente capítulo a más tardar el 25 de mayo de 2018, y sin dilación, cualquier modificación posterior que afecte a dichas disposiciones. Artículo 52. Independencia. 1. Cada autoridad de control actuará con total independencia en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes de conformidad con el presente reglamento. 2. El miembro o los miembros de cada autoridad de control serán ajenos, en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes de conformidad con el presente reglamento, a toda influencia externa, ya sea directa o indirecta, y no solicitarán ni admitirán ninguna instrucción. 3. El miembro o los miembros de cada autoridad de control se abstendrán de cualquier acción que sea incompatible con sus funciones y no participarán, mientras dure su mandato, en ninguna actividad profesional que sea incompatible, remunerada o no. 4. Cada Estado miembro garantizará que cada autoridad de control disponga en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros, así como de los locales y las infraestructuras necesarios para el cumplimiento efectivo de sus funciones y el ejercicio de sus poderes, incluidos aquellos que haya de ejercer en el marco de la asistencia mutua, la cooperación y la participación en el comité. 5. Cada Estado miembro garantizará que cada autoridad de control elija y disponga de su propio personal, que estará sujeto a la autoridad exclusiva del miembro o miembros de la autoridad de control interesada. 6. Cada Estado miembro garantizará que cada autoridad de control esté sujeta a un control financiero que no afecte a su independencia y que disponga de un presupuesto anual, público e independiente, que podrá formar parte del presupuesto general del Estado o de otro ámbito nacional. Artículo 53. Condiciones generales aplicables a los miembros de la autoridad de control. 1. Los Estados miembros dispondrán que cada miembro de sus autoridades de control sea nombrado mediante un procedimiento transparente por su Parlamento, su Gobierno, su Jefe de Estado, un organismo independiente encargado del nombramiento en virtud del derecho de los Estados miembros. 2. Cada miembro poseerá la titulación, la experiencia y las aptitudes, en particular en el ámbito de la protección de datos personales, necesarias para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus poderes. 3. Los miembros darán por concluidas sus funciones en caso de terminación del mandato, dimisión o jubilación obligatoria, de conformidad con el derecho del Estado miembro de que se trate. 4. Un miembro será destituido únicamente en caso de conducta irregular grave, o si deja de cumplir las condiciones exigidas en el desempeño de sus funciones. Artículo 54. Normas relativas al establecimiento de la autoridad de control. 1.
Cada Estado miembro establecerá por ley todos los elementos indicados a continuación. A. El establecimiento de cada autoridad de control. B. Las cualificaciones y condiciones de idoneidad necesarias para ser nombrado miembro de cada autoridad de control. C. Las normas y los procedimientos para el nombramiento del miembro o miembros de cada autoridad de control. D. La duración del mandato del miembro o los miembros de cada autoridad de control, no inferior a 4 años, salvo el primer nombramiento posterior al 24 de mayo de 2016, parte del cual podrá ser más breve cuando sea necesario, para proteger la independencia de la autoridad de control por medio de un procedimiento de nombramiento escalonado. E. El carácter renovable o no del mandato del miembro o los miembros de cada autoridad de control y, en su caso, el número de veces que podrá renovarse. F. Las condiciones por las que se rigen las obligaciones del miembro o los miembros y del personal de cada autoridad de control, las prohibiciones relativas a acciones, ocupaciones y prestaciones incompatibles con el cargo durante el mandato y después del mismo, y las normas que rigen el cese en el empleo. 2. El miembro o miembros y el personal de cada autoridad de control estarán sujetos, de conformidad con el derecho de la Unión o de los Estados miembros, al deber de secreto profesional, tanto durante su mandato como después del mismo, con relación a las informaciones confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus poderes. Durante su mandato, dicho deber de secreto profesional se aplicará en particular a la información recibida de personas físicas en relación con infracciones del presente reglamento. Sección 2. Competencia, funciones y poderes. Artículo 55. Competencia. 1. Cada autoridad de control será competente para desempeñar las funciones que se le asignen y ejercer los poderes que se le confieran de conformidad con el presente reglamento en el territorio de su Estado miembro. 2. Cuando el tratamiento sea efectuado por autoridades públicas o por organismos privados que actúen con arreglo al artículo 6, apartado 1, letras C o E, será competente la autoridad de control del Estado miembro de que se trate. No será aplicable en tales casos el artículo 56. 3. Las autoridades de control no serán competentes para controlar las operaciones de tratamiento efectuadas por los tribunales en el ejercicio de su función judicial. Artículo 56. Competencia de la autoridad de control principal. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55, la autoridad de control del establecimiento principal, o del único establecimiento del responsable, o del encargado del tratamiento, será competente para actuar como autoridad de control principal para el tratamiento transfronterizo realizado por parte de dicho responsable o encargado, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 60. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cada autoridad de control será competente para tratar una reclamación que le sea presentada o una posible infracción del presente reglamento, en caso de que se refiera únicamente a un establecimiento situado en su Estado miembro o únicamente afecte de manera sustancial a interesados en su Estado miembro. 3. En los casos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, la autoridad de control informará sin dilación al respecto a la autoridad de control principal. En el plazo de 3 semanas después de haber sido informada, la autoridad de control principal decidirá si tratará o no el caso de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 60, teniendo presente si existe un establecimiento del responsable o encargado del tratamiento en el Estado miembro de la autoridad de control que le haya informado. 4. En caso de que la autoridad de control principal decida tratar el caso, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 60. La autoridad de control que haya informado a la autoridad de control principal podrá presentarle un proyecto de decisión. La autoridad de control principal tendrá en cuenta en la mayor medida posible dicho proyecto al preparar el proyecto de decisión a que se refiere el artículo 60, apartado 3. 5. En caso de que la autoridad de control principal decida no tratar el caso,
La autoridad de control que le haya informado lo tratará con arreglo a los artículos 61 y 62. 6. La autoridad de control principal será el único interlocutor del responsable o del encargado en relación con el tratamiento transfronterizo realizado por dicho responsable o encargado. Artículo 57. Funciones. 1. Sin perjuicio de otras funciones en virtud del presente reglamento, incumbirá a cada autoridad de control en su territorio. A. Controlar la aplicación del presente reglamento y hacerlo aplicar. B. Promover la sensibilización del público y su comprensión de los riesgos, normas, garantías y derechos en relación con el tratamiento. Las actividades dirigidas específicamente a los niños deberán ser objeto de especial atención. C. Asesorar, con arreglo al derecho de los Estados miembros, al Parlamento Nacional, al Gobierno y a otras instituciones y organismos, sobre las medidas legislativas y administrativas relativas a la protección de los derechos y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento. D. Promover la sensibilización de los responsables y encargados del tratamiento acerca de las obligaciones que les incumben en virtud del presente reglamento. E. Previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente reglamento, y en su caso, cooperar a tal fin con las autoridades de control de otros Estados miembros. F. Tratar las reclamaciones presentadas por un interesado o por un organismo, organización o asociación de conformidad con el artículo 80, e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones o una coordinación más estrecha con otra autoridad de control. G. Cooperar, en particular compartiendo información con otras autoridades de control y prestar asistencia mutua, con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación y ejecución del presente reglamento. H. Llevar a cabo investigaciones sobre la aplicación del presente reglamento, en particular basándose en información recibida de otra autoridad de control u otra autoridad pública. Y hacer un seguimiento de cambios que sean de interés, en la medida en que tengan incidencia en la protección de datos personales, en particular el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y las prácticas comerciales. J. Adoptar las cláusulas contractuales tipo a que se refieren el artículo 28, apartado 8 y el artículo 46, apartado 2, letra D. K. Elaborar y mantener una lista relativa al requisito de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, en virtud del artículo 35, apartado 4. L. Ofrecer asesoramiento sobre las operaciones de tratamiento contempladas en el artículo 36, apartado 2. M. Alentar la elaboración de códigos de conducta con arreglo al artículo 40, apartado 1, y dictaminar y aprobar los códigos de conducta que den suficientes garantías con arreglo al artículo 40, apartado 5. N. Fomentar la creación de mecanismos de certificación de la protección de datos y de sellos y marcas de protección de datos con arreglo al artículo 42, apartado 1, y aprobar los criterios de certificación de conformidad con el artículo 42, apartado 5. O llevar a cabo, si procede, una revisión periódica de las certificaciones expedidas en virtud del artículo 42, apartado 7. P. Elaborar y publicar los criterios para la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de conducta con arreglo al artículo 41, y de organismos de certificación con arreglo al artículo 43. Q. Efectuar la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de conducta con arreglo al artículo 41 y de organismos de certificación con arreglo al artículo 43. R. Autorizar las cláusulas contractuales y disposiciones a que se refiere el artículo 46, apartado 3. S. Aprobar normas corporativas vinculantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47. T. Contribuir a las actividades del comité. U. Llevar registros internos de las infracciones del presente reglamento y de las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 58, apartado 2. V.
Desempeñar cualquier otra función relacionada con la protección de los datos personales. 2. Cada autoridad de control facilitará la presentación de las reclamaciones contempladas en el apartado 1, letra F, mediante medidas como un formulario de presentación de reclamaciones que pueda cumplimentarse también por medios electrónicos, sin excluir otros medios de comunicación. 3. El desempeño de las funciones de cada autoridad de control será gratuito para el interesado, y en su caso, para el delegado de protección de datos. 4. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, la autoridad de control podrá establecer una tasa razonable basada en los costes administrativos o negarse a actuar respecto de la solicitud. La carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud recaerá en la autoridad de control. Artículo 58. Poderes. 1. Cada autoridad de control dispondrá de todos los poderes de investigación indicados a continuación. A. Ordenar al responsable y al encargado del tratamiento y, en su caso, al representante del responsable o del encargado, que faciliten cualquier información que requiera para el desempeño de sus funciones. B. Llevar a cabo investigaciones en forma de auditorías de protección de datos. C. Llevar a cabo una revisión de las certificaciones expedidas en virtud del artículo 42, apartado 7. D. Notificar al responsable o al encargado del tratamiento las presuntas infracciones del presente reglamento. E. Obtener del responsable y del encargado del tratamiento el acceso a todos los datos personales y a toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. F. Obtener el acceso a todos los locales del responsable y del encargado del tratamiento, incluidos cualesquiera equipos y medios de tratamiento de datos, de conformidad con el derecho procesal de la Unión o de los Estados miembros. 2. Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación. A. Sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una advertencia cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el presente reglamento. B. Sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente reglamento. C. Ordenar al responsable o encargado del tratamiento que atiendan las solicitudes de ejercicio de los derechos del interesado en virtud del presente reglamento. D. Ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente reglamento, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado. E. Ordenar al responsable del tratamiento que comunique al interesado las violaciones de la seguridad de los datos personales. F. Imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su prohibición. G. Ordenar la rectificación o supresión de datos personales o la limitación de tratamiento con arreglo a los artículos 16, 17 y 18, y la notificación de dichas medidas a los destinatarios a quienes se hayan comunicado datos personales con arreglo al artículo 17, apartado 2, y al artículo 19. H. Retirar una certificación u ordenar al organismo de certificación que retire una certificación emitida con arreglo a los artículos 42 y 43, u ordenar al organismo de certificación que no se emita una certificación si no se cumplen o dejan de cumplirse los requisitos para la certificación. Y imponer una multa administrativa con arreglo al artículo 83, además o en lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias de cada caso particular. J. Ordenar la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario situado en un tercer país o hacia una organización internacional. 3. Cada autoridad de control dispondrá de todos los poderes de autorización y consultivos indicados a continuación. A. Asesorar al responsable del tratamiento conforme al procedimiento de consulta previa contemplado en el artículo 36. B. Emitir por iniciativa propia o previa solicitud, dictámenes destinados al Parlamento Nacional, al Gobierno del Estado miembro o,
con arreglo al derecho de los Estados miembros, a otras instituciones y organismos, así como al público, sobre cualquier asunto relacionado con la protección de los datos personales. C. Autorizar el tratamiento a que se refiere el artículo 36, apartado 5, si el derecho del Estado miembro requiere tal autorización previa. D. Emitir un dictamen y aprobar proyectos de códigos de conducta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, apartado 5. E. Acreditar los organismos de certificación con arreglo al artículo 43. F. Expedir certificaciones y aprobar criterios de certificación con arreglo al artículo 42, apartado 5. G. Adoptar las cláusulas tipo de protección de datos contempladas en el artículo 28, apartado 8 y el artículo 46, apartado 2, letra D. H. Autorizar las cláusulas contractuales indicadas en el artículo 46, apartado 3, letra A. Y autorizar los acuerdos administrativos contemplados en el artículo 46, apartado 3, letra B. J. Aprobar normas corporativas vinculantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47. 4. El ejercicio de los poderes conferidos a la autoridad de control en virtud del presente artículo estará sujeto a las garantías adecuadas, incluida la tutela judicial efectiva, y al respeto de las garantías procesales, establecidas en el derecho de la Unión y de los Estados miembros de conformidad con la Carta. 5. Cada Estado miembro dispondrá por ley que su autoridad de control esté facultada para poner en conocimiento de las autoridades judiciales las infracciones del presente reglamento, y si procede, para iniciar o ejercitar de otro modo acciones judiciales, con el fin de hacer cumplir lo dispuesto en el mismo. 6. Cada Estado miembro podrá establecer por ley que su autoridad de control tenga otros poderes además de los indicados en los apartados 1, 2 y 3. El ejercicio de dichos poderes no será obstáculo a la aplicación efectiva del capítulo 7. Artículo 59. Informe de actividad. Cada autoridad de control elaborará un informe anual de sus actividades, que podrá incluir una lista de tipos de infracciones notificadas y de tipos de medidas adoptadas de conformidad con el artículo 58, apartado 2. Los informes se transmitirán al Parlamento Nacional, al Gobierno y a las demás autoridades designadas en virtud del derecho de los Estados miembros. Se pondrán a disposición del público, de la Comisión y del Comité. Capítulo 7. Cooperación y coherencia. Sección 1. Cooperación y coherencia. Artículo 60. Cooperación entre la autoridad de control principal y las demás autoridades de control interesadas. 1. La autoridad de control principal cooperará con las demás autoridades de control interesadas de acuerdo con el presente artículo, esforzándose por llegar a un consenso. La autoridad de control principal y las autoridades de control interesadas se intercambiarán toda información pertinente. 2. La autoridad de control principal podrá solicitar en cualquier momento a otras autoridades de control interesadas que presten asistencia mutua con arreglo al artículo 61, y podrá llevar a cabo operaciones conjuntas con arreglo al artículo 62, en particular para realizar investigaciones o supervisar la aplicación de una medida relativa a un responsable o un encargado del tratamiento establecido en otro Estado miembro. 3. La autoridad de control principal comunicará sin dilación a las demás autoridades de control interesadas la información pertinente a este respecto. Transmitirá sin dilación un proyecto de decisión a las demás autoridades de control interesadas para obtener su dictamen al respecto, y tendrá debidamente en cuenta sus puntos de vista. 4. En caso de que cualquiera de las autoridades de control interesadas formule una objeción pertinente y motivada acerca del proyecto de decisión en un plazo de 4 semanas a partir de la consulta, con arreglo al apartado 3 del presente artículo, la autoridad de control principal someterá el asunto, en caso de que no siga lo indicado en la objeción pertinente y motivada, o estime que dicha objeción no es pertinente o no está motivada, al mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 63. 5.
En caso de que la autoridad de control principal prevea seguir lo indicado en la objeción pertinente y motivada recibida, presentará a dictamen de las demás autoridades de control interesadas un proyecto de decisión revisado. Dicho proyecto de decisión revisado se someterá al procedimiento indicado en el apartado 4, en un plazo de 2 semanas. 6. En caso de que ninguna otra autoridad de control interesada haya presentado objeciones al proyecto de decisión transmitido por la autoridad de control principal en el plazo indicado en los apartados 4 y 5, se considerará que la autoridad de control principal y las autoridades de control interesadas están de acuerdo con dicho proyecto de decisión y estarán vinculadas por este. 7. La autoridad de control principal adoptará y notificará la decisión al establecimiento principal, o al establecimiento único del responsable, o el encargado del tratamiento, según proceda, e informará de la decisión a las autoridades de control interesadas y al comité, incluyendo un resumen de los hechos pertinentes y la motivación. La autoridad de control ante la que se haya presentado una reclamación informará de la decisión al reclamante. 8. No obstante lo dispuesto en el apartado 7, cuando se desestime o rechace una reclamación, la autoridad de control ante la que se haya presentado adoptará la decisión, la notificará al reclamante e informará de ello al responsable del tratamiento. 9. En caso de que la autoridad de control principal y las autoridades de control interesadas acuerden desestimar o rechazar determinadas partes de una reclamación y atender otras partes de ella, se adoptará una decisión separada para cada una de esas partes del asunto. La autoridad de control principal adoptará la decisión respecto de la parte referida a acciones en relación con el responsable del tratamiento. La notificará al establecimiento principal o al único establecimiento del responsable o del encargado en el territorio de su Estado miembro e informará de ello al reclamante, mientras que la autoridad de control del reclamante adoptará la decisión respecto de la parte relativa a la desestimación o rechazo de dicha reclamación, la notificará a dicho reclamante e informará de ello al responsable o al encargado. 10. Tras recibir la notificación de la decisión de la autoridad de control principal, con arreglo a los apartados 7 y 9, el responsable o el encargado del tratamiento adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la decisión en lo tocante a las actividades de tratamiento en el contexto de todos sus establecimientos en la Unión. El responsable o el encargado notificarán las medidas adoptadas para dar cumplimiento a dicha decisión a la autoridad de control principal, que a su vez informará a las autoridades de control interesadas. 11. En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad de control interesada tenga motivos para considerar que es urgente intervenir para proteger los intereses de los interesados, se aplicará el procedimiento de urgencia a que se refiere el artículo 66. 12. La autoridad de control principal y las demás autoridades de control interesadas se facilitarán recíprocamente la información requerida en el marco del presente artículo por medios electrónicos, utilizando un formulario normalizado. Artículo 61. Asistencia mutua. 1. Las autoridades de control se facilitarán información útil y se prestarán asistencia mutua a fin de aplicar el presente reglamento de manera coherente, y tomarán medidas para asegurar una efectiva cooperación entre ellas. La asistencia mutua abarcará, en particular, las solicitudes de información y las medidas de control, como las solicitudes para llevar a cabo autorizaciones y consultas previas, inspecciones e investigaciones. 2. Cada autoridad de control adoptará todas las medidas oportunas requeridas para responder a una solicitud de otra autoridad de control sin dilación indebida y a más tardar en el plazo de 1 mes a partir de la solicitud. Dichas medidas podrán incluir, en particular, la transmisión de información pertinente sobre el desarrollo de una investigación. 3. Las solicitudes de asistencia deberán contener toda la información necesaria, entre otras cosas, respecto de la finalidad y los motivos de la solicitud. La información que se intercambie se utilizará únicamente para el fin para el que haya sido solicitada. 4.
La autoridad de control requerida no podrá negarse a responder a una solicitud, salvo si A no es competente en relación con el objeto de la solicitud o con las medidas cuya ejecución se solicita. B. El hecho de responder a la solicitud infringiría el presente reglamento o el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique a la autoridad de control a la que se dirigió la solicitud. 5. La autoridad de control requerida informará a la autoridad de control requirente de los resultados obtenidos, o en su caso, de los progresos registrados o de las medidas adoptadas para responder a su solicitud. La autoridad de control requerida explicará los motivos de su negativa a responder a una solicitud al amparo del apartado 4. 6. Como norma general, las autoridades de control requeridas facilitarán la información solicitada por otras autoridades de control por medios electrónicos, utilizando un formato normalizado. 7. Las autoridades de control requeridas no cobrarán tasa alguna por las medidas adoptadas a raíz de una solicitud de asistencia mutua. Las autoridades de control podrán convenir normas de indemnización recíproca por gastos específicos derivados de la prestación de asistencia mutua en circunstancias excepcionales. 8. Cuando una autoridad de control no facilite la información mencionada en el apartado 5 del presente artículo, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la solicitud de otra autoridad de control, la autoridad de control requirente podrá adoptar una medida provisional en el territorio de su Estado miembro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, apartado 1. En ese caso, se supondrá que existe la necesidad urgente contemplada en el artículo 66, apartado 1, que exige una decisión urgente y vinculante del Comité en virtud del artículo 66, apartado 2. 9. La Comisión podrá, mediante actos de ejecución, especificar el formato y los procedimientos de asistencia mutua contemplados en el presente artículo, así como las modalidades del intercambio de información por medios electrónicos entre las autoridades de control y entre las autoridades de control y el Comité, en especial el formato normalizado mencionado en el apartado 6 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2. Artículo 62. Operaciones conjuntas de las autoridades de control. 1. Las autoridades de control realizarán, en su caso, operaciones conjuntas, incluidas investigaciones conjuntas y medidas de ejecución conjuntas, en las que participen miembros o personal de las autoridades de control de otros Estados miembros. 2. Si el responsable o el encargado del tratamiento tiene establecimientos en varios Estados miembros, o si es probable que un número significativo de interesados en más de un Estado miembro se vean sustancialmente afectados por las operaciones de tratamiento, una autoridad de control de cada uno de esos Estados miembros tendrá derecho a participar en operaciones conjuntas. La autoridad de control que sea competente en virtud del artículo 56, apartados 1 o 4, invitará a la autoridad de control de cada uno de dichos Estados miembros a participar en las operaciones conjuntas y responderá sin dilación a la solicitud de participación presentada por una autoridad de control. 3. Una autoridad de control podrá, con arreglo al derecho de su Estado miembro y con la autorización de la autoridad de control de origen, conferir poderes, incluidos poderes de investigación, a los miembros o al personal de la autoridad de control de origen que participen en operaciones conjuntas, o aceptar, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de la autoridad de control de acogida, que los miembros o el personal de la autoridad de control de origen ejerzan sus poderes de investigación de conformidad con el derecho del Estado miembro de la autoridad de control de origen. Dichos poderes de investigación solo podrán ejercerse bajo la orientación y en presencia de miembros o personal de la autoridad de control de acogida. Los miembros o el personal de la autoridad de control de origen estarán sujetos al derecho del Estado, miembro de la autoridad de control de acogida. 4. Cuando participe, de conformidad con el apartado 1, personal de la autoridad de control de origen en operaciones en otro Estado miembro,
El Estado miembro de la Autoridad de Control de Acogida asumirá la responsabilidad de acuerdo con el derecho del Estado miembro en cuyo territorio se desarrollen las operaciones, por los daños y perjuicios que haya causado dicho personal en el transcurso de las mismas. 5. El Estado miembro en cuyo territorio se causaron los daños y perjuicios asumirá su reparación en las condiciones aplicables a los daños y perjuicios causados por su propio personal. El Estado miembro de la Autoridad de Control de Origen cuyo personal haya causado daños y perjuicios a cualquier persona en el territorio de otro Estado miembro, le restituirá íntegramente los importes que este último haya abonado a los derechohabientes. 6. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos frente a terceros, y habida cuenta de la excepción establecida en el apartado 5, los Estados miembros renunciarán en el caso contemplado en el apartado 1, a solicitar de otro Estado miembro el reembolso del importe de los daños y perjuicios mencionados en el apartado 4. 7. Cuando se prevea una operación conjunta, y una autoridad de control no cumpla en el plazo de un mes con la obligación establecida en el apartado 2, segunda frase, del presente artículo, las demás autoridades de control podrán adoptar una medida provisional en el territorio de su Estado miembro de conformidad con el artículo 55. En ese caso, se presumirá la existencia de una necesidad urgente a tenor del artículo 66, apartado 1, y se requerirá dictamen o decisión vinculante urgente del Comité en virtud del artículo 66, apartado 2. Sección 2. Coherencia. Artículo 63. Mecanismo de coherencia. A fin de contribuir a la aplicación coherente del presente reglamento en toda la Unión, las autoridades de control cooperarán entre sí, y en su caso, con la Comisión, en el marco del mecanismo de coherencia establecido en la presente sección. Artículo 64. Dictamen del Comité. 1. El Comité emitirá un dictamen siempre que una autoridad de control competente proyecte adoptar alguna de las medidas enumeradas a continuación. A tal fin, la autoridad de control competente comunicará el proyecto de decisión al Comité, cuando la decisión A tenga por objeto adoptar una lista de las operaciones de tratamiento supeditadas al requisito de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, de conformidad con el artículo 35, apartado 4. B. Afecte a un asunto de conformidad con el artículo 40, apartado 7, cuyo objeto sea determinar si un proyecto de código de conducta o una modificación o ampliación de un código de conducta es conforme con el presente reglamento. C. Tenga por objeto aprobar los criterios aplicables a la acreditación de un organismo con arreglo al artículo 41, apartado 3, o un organismo de certificación conforme al artículo 43, apartado 3. D. Tenga por objeto determinar las cláusulas tipo de protección de datos contempladas en el artículo 46, apartado 2, letra D, y el artículo 28, apartado 8. E. Tenga por objeto autorizar las cláusulas contractuales a que se refiere el artículo 46, apartado 3, letra A. F. Tenga por objeto la aprobación de normas corporativas vinculantes a tenor del artículo 47. 2. Cualquier autoridad de control, el presidente del comité o la comisión, podrán solicitar que cualquier asunto de aplicación general o que surta efecto en más de un Estado miembro sea examinado por el comité a efectos de dictamen, en particular cuando una autoridad de control competente incumpla las obligaciones relativas a la asistencia mutua con arreglo al artículo 61 o las operaciones conjuntas con arreglo al artículo 62. 3. En los casos a que se refieren los apartados 1 y 2, el comité emitirá dictamen sobre el asunto que le haya sido presentado, siempre que no haya emitido ya un dictamen sobre el mismo asunto. Dicho dictamen se adoptará en el plazo de 8 semanas por mayoría simple de los miembros del comité. Dicho plazo podrá prorrogarse 6 semanas más, teniendo en cuenta la complejidad del asunto. Por lo que respecta al proyecto de decisión a que se refiere el apartado 1, y distribuido a los miembros del comité con arreglo al apartado 5,
Todo miembro que no haya presentado objeciones dentro de un plazo razonable indicado por el presidente se considerará conforme con el proyecto de decisión. 4. Las autoridades de control y la comisión comunicarán sin dilación por vía electrónica al comité, utilizando un formato normalizado, toda información útil, en particular cuando proceda, un resumen de los hechos, el proyecto de decisión, los motivos por los que es necesaria tal medida y las opiniones de otras autoridades de control interesadas. 5. La presidencia del comité informará sin dilación indebida por medios electrónicos a los miembros del comité y a la comisión de cualquier información pertinente que le haya sido comunicada, utilizando un formato normalizado. La Secretaría del comité facilitará, de ser necesario, traducciones de la información que sea pertinente. Vea a la autoridad de control contemplada en su caso en los apartados 1 y 2, y a la comisión del dictamen y lo publicará. 6. La autoridad de control competente no adoptará su proyecto de decisión a tenor del apartado 1, en el plazo mencionado en el apartado 3. 7. La autoridad de control contemplada en el artículo 1 tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del comité, y, en el plazo de 2 semanas desde la recepción del dictamen, comunicará por medios electrónicos al presidente del comité si va a mantener o modificar su proyecto de decisión, y si lo hubiera, el proyecto de decisión modificado, utilizando un formato normalizado. 8. Cuando la autoridad de control interesada informe al presidente del comité, en el plazo mencionado en el apartado 7 del presente artículo, de que no prevé seguir el dictamen del comité, en todo o en parte alegando los motivos correspondientes, se aplicará el artículo 65, apartado 1. Artículo 65. Resolución de conflictos por el comité. 1. Con el fin de garantizar una aplicación correcta y coherente del presente reglamento en casos concretos, el comité adoptará una decisión vinculante en los siguientes casos. A. Cuando, en un caso mencionado en el artículo 60, apartado 4, una autoridad de control interesada haya manifestado una objeción pertinente y motivada a un proyecto de decisión de la autoridad principal, o ésta haya rechazado dicha objeción por no ser pertinente o no estar motivada. La decisión vinculante afectará a todos los asuntos a que se refiera la objeción pertinente y motivada, en particular si hay infracción del presente reglamento. B. Cuando haya puntos de vista enfrentados sobre cuál de las autoridades de control interesadas es competente para el establecimiento principal. C. Cuando una autoridad de control competente no solicite dictamen al comité en los casos contemplados en el artículo 64, apartado 1, o no siga el dictamen del comité emitido en virtud del artículo 64. En tal caso, cualquier autoridad de control interesada, o la comisión lo pondrá en conocimiento del comité. 2. La decisión a que se refiere el apartado 1 se adoptará en el plazo de un mes, a partir de la remisión del asunto, por mayoría de 2/3 de los miembros del comité. Este plazo podrá prorrogarse un mes más, habida cuenta de la complejidad del asunto. La decisión que menciona el apartado 1 estará motivada y será dirigida a la autoridad de control principal y a todas las autoridades de control interesadas, y será vinculante para ellas. 3. Cuando el comité no haya podido adoptar una decisión en los plazos mencionados en el apartado 2, adoptará su decisión en un plazo de 2 semanas tras la expiración del segundo mes a que se refiere el apartado 2, por mayoría simple de sus miembros. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. 4. Las autoridades de control interesadas no adoptarán decisión alguna sobre el asunto presentado al comité en virtud del apartado 1 durante los plazos de tiempo a que se refieren los apartados 2 y 3. 5. El presidente del comité notificará sin dilación indebida la decisión contemplada en el apartado 1 a las autoridades de control interesadas. También informará de ello a la comisión. La decisión se publicará en el sitio web del comité sin demora, una vez que la autoridad de control haya notificado la decisión definitiva a que se refiere el apartado 6. 6.
La autoridad de control principal, o en su caso, la autoridad de control ante la que se presentó la reclamación, adoptará su decisión definitiva sobre la base de la decisión contemplada en el apartado 1 del presente artículo, sin dilación indebida y a más tardar un mes tras la notificación de la decisión del comité. La autoridad de control principal, o en su caso, la autoridad de control ante la que se presentó la reclamación informará al comité de la fecha de notificación de su decisión definitiva al responsable o al encargado del tratamiento y al interesado, respectivamente. La decisión definitiva de las autoridades de control interesadas será adoptada en los términos establecidos en el artículo 60, apartados 7, 8 y 9. La decisión definitiva hará referencia a la decisión contemplada en el apartado 1 del presente artículo y especificará que esta última decisión se publicará en el sitio web del comité con arreglo al apartado 5 del presente artículo. La decisión definitiva llevará adjunta la decisión contemplada en el apartado 1 del presente artículo. Artículo 66. Procedimiento de urgencia. 1. En circunstancias excepcionales, cuando una autoridad de control interesada considere que es urgente intervenir para proteger los derechos y las libertades de interesados, podrá, como excepción al mecanismo de coherencia contemplado en los artículos 63, 64 y 65, o al procedimiento mencionado en el artículo 60, adoptar inmediatamente medidas provisionales destinadas a producir efectos jurídicos en su propio territorio, con un periodo de validez determinado que no podrá ser superior a 3 meses. La autoridad de control comunicará sin dilación dichas medidas, junto con los motivos de su adopción, a las demás autoridades de control interesadas, al comité y a la comisión. 2. Cuando una autoridad de control haya adoptado una medida de conformidad con el apartado 1, y considere que deben adoptarse urgentemente medidas definitivas, podrá solicitar con carácter urgente un dictamen o una decisión vinculante urgente del comité, motivando dicha solicitud de dictamen o decisión. 3. Cualquier autoridad de control podrá solicitar, motivando su solicitud, y en particular, la urgencia de la intervención, un dictamen urgente o una decisión vinculante urgente, según el caso, del comité cuando una autoridad de control competente no haya tomado una medida apropiada en una situación en la que sea urgente intervenir, a fin de proteger los derechos y las libertades de los interesados. 4. No obstante lo dispuesto en el artículo 64, apartado 3, y en el artículo 65, apartado 2, los dictámenes urgentes o decisiones vinculantes urgentes contemplados en los apartados 2 y 3 del presente artículo se adoptarán en el plazo de 2 semanas por mayoría simple de los miembros del comité. Artículo 67. Intercambio de información. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución de ámbito general para especificar las modalidades de intercambio de información por medios electrónicos entre las autoridades de control y entre dichas autoridades y el comité, en especial el formato normalizado contemplado en el artículo 64. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2. Sección 3. Comité Europeo de Protección de Datos. Artículo 68. Comité Europeo de Protección de Datos. 1. Se crea el Comité Europeo de Protección de Datos, Comité, como organismo de la Unión que gozará de personalidad jurídica. 2. El comité estará representado por su presidente. 3. El comité estará compuesto por el director de una autoridad de control de cada Estado miembro y por el supervisor europeo de protección de datos o sus representantes respectivos. 4. Cuando en un Estado miembro estén encargados de controlar la aplicación de las disposiciones del presente reglamento, varias autoridades de control, se nombrará a un representante común de conformidad con el derecho de ese Estado miembro. 5. La Comisión tendrá derecho a participar en las actividades y reuniones del comité, sin derecho a voto. La Comisión designará un representante.
El presidente del comité comunicará a la comisión las actividades del comité. 6. En los casos a que se refiere el artículo 65, el Supervisor Europeo de Protección de Datos solo tendrá derecho a voto en las decisiones relativas a los principios y normas aplicables a las instituciones, órganos y organismos de la Unión que correspondan en cuanto al fondo a las contempladas en el presente reglamento. Artículo 69. Independencia. 1. El comité actuará con total independencia en el desempeño de sus funciones o el ejercicio de sus competencias, con arreglo a los artículos 70 y 71. 2. Sin perjuicio de las solicitudes de la Comisión contempladas en el artículo 70, apartado 1, letra B, y apartado 2, el comité no solicitará ni admitirá instrucciones de nadie en el desempeño de sus funciones o el ejercicio de sus competencias. Artículo 70. Funciones del comité. 1. El comité garantizará la aplicación coherente del presente reglamento. A tal efecto, el comité, a iniciativa propia o en su caso a instancia de la comisión en particular, supervisará y garantizará la correcta aplicación del presente reglamento en los casos contemplados en los artículos 64 y 65, sin perjuicio de las funciones de las autoridades de control nacionales. B. Asesorará a la Comisión sobre toda cuestión relativa a la protección de datos personales en la Unión, en particular sobre cualquier propuesta de modificación del presente reglamento. C. Asesorará a la Comisión sobre el formato y los procedimientos para intercambiar información entre los responsables, los encargados y las autoridades de control en relación con las normas corporativas vinculantes. D. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas relativas a los procedimientos para la supresión de vínculos, copias o réplicas de los datos personales procedentes de servicios de comunicación a disposición pública a que se refiere el artículo 17, apartado 2. E. Examinará, a iniciativa propia, a instancia de uno de sus miembros o de la Comisión, cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente reglamento y emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas a fin de promover la aplicación coherente del presente reglamento. F. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas de conformidad con la letra E del presente apartado a fin de especificar más los criterios y requisitos de las decisiones basadas en perfiles en virtud del artículo 22, apartado 2. G. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a la letra E del presente apartado a fin de constatar las violaciones de la seguridad de los datos y determinar la dilación indebida a tenor del artículo 33, apartados 1 y 2, y con respecto a las circunstancias particulares en las que el responsable o el encargado del tratamiento debe notificar la violación de la seguridad de los datos personales. H. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a la letra E del presente apartado con respecto a las circunstancias en las que sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas a tenor del artículo 34, apartado 1. Y emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a la letra E del presente apartado, con el fin de especificar en mayor medida los criterios y requisitos para las transferencias de datos personales basadas en normas corporativas vinculantes a las que se hayan adherido los responsables del tratamiento y en normas corporativas vinculantes a las que se hayan adherido los encargados del tratamiento y en requisitos adicionales necesarios para garantizar la protección de los datos personales de los interesados, a que se refiere el artículo 47. J. Emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a la letra E del presente apartado a fin de especificar en mayor medida los criterios y requisitos de las transferencias de datos personales sobre la base del artículo 49, apartado 1. K. Formulará directrices para las autoridades de control relativas a la aplicación de las medidas a que se refiere el artículo 58, apartados 1, 2 y 3, y la fijación de multas administrativas de conformidad con el artículo 83. L. Examinará la aplicación práctica de las directrices,
recomendaciones y buenas prácticas a que se refieren las letras E y F. M emitirá directrices, recomendaciones y buenas prácticas con arreglo a la letra E del presente apartado a fin de establecer procedimientos comunes de información procedente de personas físicas sobre infracciones del presente reglamento en virtud del artículo 54, apartado 2. N. Alentará la elaboración de códigos de conducta y el establecimiento de mecanismos de certificación de la protección de datos y de sellos y marcas de protección de datos de conformidad con los artículos 40 y 42. O realizará la acreditación de los organismos de certificación y su revisión periódica en virtud del artículo 43, y llevará un registro público de los organismos acreditados en virtud del artículo 43, apartado 6, y de los responsables o los encargados del tratamiento acreditados establecidos en terceros países en virtud del artículo 42, apartado 7. P. Especificará los requisitos contemplados en el artículo 43, apartado 3, con miras a la acreditación de los organismos de certificación en virtud del artículo 42. Q. Facilitará a la Comisión un dictamen sobre los requisitos de certificación contemplados en el artículo 43, apartado 8. R. Facilitará a la Comisión un dictamen sobre los iconos a que se refiere el artículo 12, apartado 7. S. Facilitará a la Comisión un dictamen para evaluar la adecuación del nivel de protección en un tercer país u organización internacional, en particular, para evaluar si un tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o una organización internacional, ya no garantizan un nivel de protección adecuado. A tal fin, la Comisión facilitará al Comité toda la documentación necesaria, incluida la correspondencia con el gobierno del tercer país, que se refiera a dicho tercer país, territorio o específico o a dicha organización internacional. T. Emitirá dictámenes sobre los proyectos de decisión de las autoridades de control en virtud del mecanismo de coherencia mencionado en el artículo 64, apartado 1, sobre los asuntos presentados en virtud del artículo 64, apartado 2, y sobre las decisiones vinculantes en virtud del artículo 65, incluidos los casos mencionados en el artículo 66. U. Promoverá la cooperación y los intercambios bilaterales y multilaterales efectivos de información y de buenas prácticas entre las autoridades de control. V. Promoverá programas de formación comunes y facilitará intercambios de personal entre las autoridades de control, y cuando proceda, con las autoridades de control de terceros países o con organizaciones internacionales. W. Promoverá el intercambio de conocimientos y documentación sobre legislación y prácticas en materia de protección de datos con las autoridades de control encargadas de la protección de datos a escala mundial. X. Emitirá dictámenes sobre los códigos de conducta elaborados a escala de la Unión de conformidad con el artículo 40, apartado 9. Y llevará un registro electrónico, de acceso público, de las decisiones adoptadas por las autoridades de control y los tribunales sobre los asuntos tratados en el marco del mecanismo de coherencia. 2. Cuando la Comisión solicite asesoramiento del Comité, podrá señalar un plazo teniendo en cuenta la urgencia del asunto. 3. El Comité transmitirá sus dictámenes, directrices, recomendaciones y buenas prácticas a la Comisión y al Comité contemplado en el artículo 93, y los hará públicos. 4. Cuando proceda, el Comité consultará a las partes interesadas y les dará la oportunidad de presentar sus comentarios en un plazo razonable. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76, el Comité publicará los resultados del procedimiento de consulta. Artículo 71. Informes. 1. El Comité elaborará un informe anual en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento en la Unión y, si procede, en terceros países y organizaciones internacionales. El informe se hará público y se transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. 2. El informe anual incluirá un examen de la aplicación práctica de las directrices, recomendaciones y buenas prácticas indicadas en el artículo 70, apartado 1,
letra L, así como de las decisiones vinculantes indicadas en el artículo 65. Artículo 72. Procedimiento. 1. El comité tomará sus decisiones por mayoría simple de sus miembros, salvo que el presente reglamento disponga otra cosa. 2. El comité adoptará su reglamento interno, por mayoría de 2/3 de sus miembros, y organizará sus disposiciones de funcionamiento. Artículo 73. Presidencia. 1. El comité elegirá por mayoría simple de entre sus miembros un presidente y 2 vicepresidentes. 2. El mandato del presidente y de los vicepresidentes será de 5 años de duración y podrá renovarse una vez. Artículo 74. Funciones del presidente. 1. El presidente desempeñará las siguientes funciones. A. Convocar las reuniones del comité y preparar su orden del día. B. Notificar las decisiones adoptadas por el comité, con arreglo al artículo 65 a la autoridad de control principal y a las autoridades de control interesadas. C. El ejercicio puntual de las funciones del comité, en particular en relación con el mecanismo de coherencia a que se refiere el artículo 63. 2. El comité determinará la distribución de funciones entre el presidente y los vicepresidentes en su reglamento interno. Artículo 75. Secretaría. 1. El comité contará con una secretaría, de la que se hará cargo el Supervisor Europeo de Protección de Datos. 2. La secretaría ejercerá sus funciones siguiendo exclusivamente las instrucciones del presidente del comité. 3. El personal del Supervisor Europeo de Protección de Datos que participe en el desempeño de las funciones conferidas al comité por el presente reglamento, dependerá de un superior jerárquico distinto del personal que desempeñe las funciones conferidas al Supervisor Europeo de Protección de Datos. 4. El comité, en consulta con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, elaborará y publicará, si procede, un memorando de entendimiento para la puesta en práctica del presente artículo, que determinará los términos de su cooperación y que será aplicable al personal del Supervisor Europeo de Protección de Datos que participe en el desempeño de las funciones conferidas al comité por el presente reglamento. 5. La Secretaría prestará apoyo analítico, administrativo y logístico al comité. 6. La Secretaría será responsable, en particular, de a. Los asuntos corrientes del comité. B. La comunicación entre los miembros del comité, su presidente y la comisión. C. La comunicación con otras instituciones y con el público. D. La utilización de medios electrónicos para la comunicación interna y externa. E. La traducción de la información pertinente. F. La preparación y el seguimiento de las reuniones del comité. G. La preparación, redacción y publicación de dictámenes, decisiones relativas a solución de diferencias entre autoridades de control y otros textos adoptados por el comité. Artículo 76. Confidencialidad. 1. Los debates del comité serán confidenciales cuando el mismo lo considere necesario, tal como establezca su reglamento interno. 2. El acceso a los documentos presentados a los miembros del comité, los expertos y los representantes de terceras partes se regirá por el reglamento CENO 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 21. Capítulo 8. Recursos, responsabilidad y sanciones. Artículo 77. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 1. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el presente reglamento. 2. La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación,
inclusive sobre la posibilidad de acceder a la tutela judicial en virtud del artículo 78. Artículo 78. Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control. 1. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o extrajudicial, toda persona física o jurídica tendrá derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión jurídicamente vinculante de una autoridad de control que le concierna. 2. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o extrajudicial, todo interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva en caso de que la autoridad de control que sea competente en virtud de los artículos 55 y 56 no dé curso a una reclamación o no informe al interesado, en el plazo de 3 meses, sobre el curso o el resultado de la reclamación presentada en virtud del artículo 77. 3. Las acciones contra una autoridad de control deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en que esté establecida la autoridad de control. 4. Cuando se ejerciten acciones contra una decisión de una autoridad de control que haya sido precedida de un dictamen o una decisión del comité en el marco del mecanismo de coherencia, la autoridad de control remitirá al tribunal dicho dictamen o decisión.